Dios lo bendiga grandemente. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta noche leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 30 Vamos a ver este pasaje de San Juan, capítulo 1, versos 26 al 34, donde dice: Juan les respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema: el Espíritu Santo desciende sobre el Cordero de Dios, sobre Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura encontramos que el pueblo hebreo recibió de parte de Dios el mandato o mandamiento de efectuar sacrificios por el pecado. En el libro del Éxodo encontramos que en la víspera de la Pascua fue sacrificado un cordero de un año. Cada familia tenía que sacrificar ese cordero de un año para
Así, la sangre de ese cordero ser colocada en el dintel y los postes, o sea, en el marco de las puertas de sus hogares, para así ser librados de la muerte todos los primogénitos del pueblo hebreo que estarían dentro de los hogares hebreos durante la noche de la Pascua. Eso está en el capítulo 12 del Éxodo. Y durante la noche de la Pascua pasaría Dios por Egipto y serían heridos todos los primogénitos en la tierra. Todos los primogénitos de los egipcios morirían, pero los primogénitos del pueblo hebreo no morirían porque tendrían el sacrificio del Cordero Pascual y la sangre de ese Cordero Pascual aplicada en las puertas de sus hogares, en el dintel y los postes de los hogares hebreos, y el Cordero asado en los hogares, y estarían comiendo esa Pascua dentro de los hogares hebreos durante la noche de la Pascua. Pero en la víspera de la Pascua era que el cordero era sacrificado y asado. Por cuanto los días para el pueblo hebreo comienzan en la tarde, vean, en la tarde de la víspera de la Pascua se sacrificaba el cordero pascual y se asaba, y la sangre se aplicaba en el dintel de los postes de los hogares hebreos, y ya de las 6 en adelante, aunque no hay una hora en específico, sino ya cuando cae el sol, cuando ya llega ese momento, ahí comienza el día nuevo para el pueblo hebreo. En algunas etapas del año o estaciones del año puede comenzar el día en una hora, digamos antes de las 6 de la tarde, pero en otras eso sería en invierno. En verano puede comenzar más tarde, después de las 6. Ahora, para el pueblo hebreo, el día de la Pascua, que comenzaría en la tarde, porque para el pueblo hebreo los días comienzan en la tarde y terminan en la otra tarde. No así para los gentiles, que mayormente comienzan los días, los terminan y los comienzan a la medianoche. Pero para el pueblo hebreo no es así. Primero es la noche y después viene el día. Pero antes de comenzar la noche hay un lapso de tiempo de luz que pertenece a ese nuevo día que está comenzando, pero que comienza en la tarde. La tarde del día que está terminando, ahí se entrelaza con un nuevo día. Ahora, el pueblo hebreo tenía la revelación de cómo cada primogénito del pueblo hebreo escapar de la muerte que iba a venir durante la noche, a la medianoche del día de la Pascua. O sea, por cuanto la noche es primero y después el día, durante la noche del día de la Pascua, la muerte vendría. Ahora encontramos que todo eso es tipo y figura de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, la Pascua, dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora podemos ver que lo que Dios iba a hacer en y para el Nuevo Testamento lo tipificó en las cosas que ordenó que el pueblo hebreo hiciera en el Antiguo Testamento. Ahora, para la liberación de todos los hebreos, tenían que sacrificar la Pascua primero en la víspera de la Pascua y pasar la etapa de la noche de la Pascua comiendo el Cordero Pascual y estarían seguros dentro de sus hogares. Y nadie saldría de la casa donde estaba la señal de la sangre del Cordero Pascual hasta la mañana. Ahora, todo eso es tipo y figura de lo que estaría sucediendo en el Nuevo Testamento, para que cada hijo e hija de Dios, miembros del Israel celestial, y el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo, para el Israel celestial la Pascua es Cristo y fue ya sacrificada nuestra Pascua en la cruz del Calvario. Y eso todo sucedió en el tiempo que tenía que efectuarse el sacrificio del Cordero Pascual, y luego durante la noche sería la Pascua. Ahora encontramos que siendo todo eso tipo y figura, vean, Cristo murió en la víspera de la Pascua. Y ahora encontramos que como un día delante de Dios es como 1000 años, ahora encontramos que la dispensación de la gracia y la dispensación del reino son la dispensación de la gracia, la parte de la noche, y la dispensación del reino es la parte del día. Primero viene la parte de la dispensación de la gracia, en donde la humanidad está en tinieblas, pero para los hijos e hijas de Dios hay luz en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y es ahí en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, donde está aplicada la sangre del Cordero Pascual, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ustedes pueden ver que en ninguna otra casa como religión está aplicada la sangre de Cristo. Vean, en el judaísmo no está aplicada la sangre de Cristo en esa casa religiosa. O sea, la casa de la religión del judaísmo no tiene la sangre del Cordero Pascual aplicada. Ellos solamente tenían el tipo y figura, el sacrificio de aquellos corderitos del día o víspera de la Pascua, que era sacrificado, como lo hicieron en Egipto. La religión maometana tampoco tiene la sangre del Cordero Pascual, Jesucristo, aplicada en esa casa religiosa, en esa religión. Tampoco la tiene la religión de Buda. Y las demás religiones tampoco tienen la sangre del Cordero Pascual aplicada. No la tienen aplicada en la puerta. La puerta
de esas diferentes religiones es el líder que fundó esa religión. Y la única casa que tiene la verdadera puerta por la cual el que entra por ella será salvo es la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso está en el capítulo 10, verso 9 de San Juan. Y ahora hemos visto que la única casa que tiene al Cordero Pascual verdadero y la sangre del Cordero Pascual y la puerta, y en esa puerta aplicada la sangre del Cordero Pascual, es la iglesia del Señor Jesucristo. La puerta es Cristo, y en esa puerta es que está la sangre del Cordero Pascual, la sangre que libra de la muerte a todos los que están dentro de esa casa. Para ser libres, para que la muerte espiritual no llegue al alma de las personas tienen que estar dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde está la sangre aplicada en la puerta. La sangre está en la puerta y la puerta es Cristo. ¿Ve? Esa es la sangre que Dios ve, y entonces la muerte espiritual no puede venir al alma de la persona. Es por medio de la sangre de Cristo que somos librados de la muerte espiritual para nuestra alma. Ahora hemos visto que tenemos al Cordero Pascual. Él es nuestra Pascua, y dentro de la casa de Dios es que nos estamos comiendo al Cordero Pascual, que es Cristo, en la forma de mensaje del Evangelio de Cristo. Y su sangre está acá aplicada por el Espíritu Santo, porque la vida de la sangre es el Espíritu Santo. Y ahora, así como la señal, la identificación de quién era el Cordero de Dios que vendría después de Juan el Bautista, el cual bautizaría con Espíritu Santo y fuego, la señal de quién sería ese hombre sería que el Espíritu Santo vendría sobre él. Esa fue la señal que Dios le dio a Juan para que identificara al Mesías, al Cordero de Dios, al que bautizaría con Espíritu Santo y fuego a todos los creyentes en Cristo. Y la identificación de todo hijo de Dios, así como la identificación del Hijo de Dios fue que el Espíritu Santo vino sobre él cuando fue bautizado por Juan, ahora la identificación de todo hijo de Dios es que el Espíritu de Dios viene a la persona y sobre la persona luego que es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Vean, esto está en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí San Pedro nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Ven, en la misma forma en que Juan el Bautista anunció que en medio de ellos estaba uno al cual ellos no conocían. Y Juan mismo dijo, yo tampoco le conocía, yo no le conocía. Pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender, ese sobre él, ese es él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. O sea, ese es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue identificado como el Hijo de Dios cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Esa fue la identificación de que Jesucristo era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo. Y la identificación de todo Hijo de Dios es que es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo luego de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, y el Espíritu Santo viene sobre él y le bautiza con Espíritu Santo y fuego, nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace de nuevo, nace a una nueva vida, a la vida eterna, porque el nacimiento que obtuvimos cuando nacimos en esta tierra a través de nuestros padres terrenales fue a la vida, pero no a la vida eterna, fue a una vida temporera, pero que nos da la oportunidad de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento y nazcamos a la vida eterna. Y así estemos asegurados en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador con vida eterna. Cristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Eso está en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Para usted y yo vivir en esta tierra como seres humanos, tuvimos que nacer para poder vivir en este reino terrenal. Y para entrar y vivir en el reino celestial de Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer. Es por medio del nacimiento. Así como para vivir en esta dimensión terrenal y este reino terrenal, tuvimos que nacer. Viven en esta tierra los que han nacido. Y viven en el reino de Cristo los que han nacido de nuevo, los que han nacido a la vida eterna por medio de creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y producen en esas personas el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento del cual Cristo habló a Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al 6 de San Juan. Y así es como nacemos y en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, que es el reino de Dios. No hay otra fórmula establecida por Cristo para la persona nacer de nuevo, nacer en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, y venir a formar parte de la familia de Dios. Venir a ser un hijo o una hija de Dios, nacida en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Venir a ser un corderito o una corderita nacida en el redil de Jesucristo, el buen pastor. Así como Cristo es el Cordero de Dios, vean, y fue bautizado en agua y Dios lo bautizó con Espíritu Santo y fuego, así también todos los corderos de Dios, todos los hijos e hijas de Dios, reciban a Cristo como su Salvador y son arrepentidos de sus pecados y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro. Y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen así el nuevo nacimiento. Porque esa es la señal de que una persona es un hijo de Dios. Ese es el testimonio del cielo. Vean en Romanos capítulo 8, nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8, verso
9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y por consiguiente no pertenece al reino de Cristo, porque para pertenecer al reino de Cristo tiene que nacer de nuevo del agua. Eso es de la predicación del Evangelio de Cristo, en donde la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo, escucha el misterio de la primera venida de Cristo siendo predicado y el misterio de su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo lo haría? Muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, al tomar nuestros pecados y hacerse mortal y morir por nosotros, morir en lugar de nosotros, para darnos vida eterna. Por eso Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, cuando lo vio venir a él, lo presentó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguna persona puede ser libre del pecado a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador, creyendo en su primera venida y en su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Hay un orden divino para la persona poder obtener el perdón de sus pecados y poder ser limpio de todo pecado. Hay una sangre que limpia de todo pecado al ser humano, y es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice 1 de Juan capítulo 1 verso 7. Por lo tanto, no podemos limpiar nuestros pecados con nuestra justicia propia, tampoco comprando un detergente en el supermercado o en la farmacia. Aunque te laves con lejía, tus pecados no son quitados. Pero sin embargo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para eso fue derramada en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo, vean, está en la puerta, y la puerta es Cristo, y la casa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora estamos seguros con Cristo en su casa, en su iglesia. Él está como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 5 en adelante. Dice San Pablo: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así es que la casa de Dios somos nosotros, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios, es el nuevo templo, el templo espiritual de Dios, el templo espiritual de Cristo. Y cada miembro de esa casa, de esa familia, como individuo también es un templo espiritual para morada de Dios en la persona. Así como Dios mora en Espíritu Santo en medio de su iglesia, Dios mora dentro del creyente en Cristo. Dios mora en Espíritu Santo en la persona. La persona que ha recibido a Cristo de todo corazón y ha dado testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo le ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en la persona el nuevo nacimiento.
ha nacido en la casa de Dios, en la familia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, como un hijo o una hija de Dios. Y lo que lo identifica como un hijo o una hija de Dios, o sea, como un corderito o una corderita que nació en la casa de Dios, el redil del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, es que el Espíritu Santo vino sobre la persona y mora en el alma de la persona. Así como Cristo fue identificado como el Hijo de Dios por el Espíritu Santo que vino sobre él y permaneció en él. Por eso Cristo podía decir en San Lucas capítulo 4, verso 12 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Y comienza a enumerar las cosas para las cuales él fue ungido. Por lo tanto, así como sucedió con Jesucristo, el Cordero de Dios, sucede con todos los corderitos y corderitas del reino de Dios. Son los corderitos y corderitas que el Padre le dio a Cristo para que los busque y les dé vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas son las ovejas del Padre. San Lucas capítulo 19, verso 10. Y San Mateo capítulo 18, verso 11 al 14. Pues no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda una de estas ovejas del Padre, y por eso le fueron dadas a Cristo, para que Cristo las busque y les dé vida eterna. ¿Y cómo les da vida eterna? Cristo dijo que Él pondría su vida por sus ovejas. ¿Ven? Para darnos vida eterna, Él tuvo que tomar nuestros pecados, hacerse mortal así y morir en lugar de nosotros como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para poder reconciliarnos con Dios y restaurarnos a la vida eterna. Por lo tanto, toda persona necesita a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sin Cristo, la persona está perdida y su alma morirá. Durante la dispensación de la gracia, la muerte ha estado hiriendo, llegando al alma de los seres humanos, pero los que tienen la señal de la sangre aplicada en sus almas, en sus corazones, y tienen la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, no pueden morir espiritualmente. Sus almas tienen vida eterna. Cristo dijo: Cristo dice en San Juan capítulo 5, verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ven? Cristo nos ha pasado de muerte a vida. Cristo nos ha libertado y nos ha sacado por consiguiente del reino de las tinieblas, donde cayó la raza humana cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Adán tenía las instrucciones de Dios de que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera, ese día moriría. Ahora encontramos que Adán y Eva pecaron y Adán continuó viviendo y vivió 930 años. Pero, ¿qué sucedió? ¿No se cumplió lo que Dios le dijo? Se cumplió. ¿Y por qué continuó viviendo? Él continuó viviendo una vida temporera, pero él murió en el mismo momento que pecó, murió a la vida eterna y solamente le quedó vida
temporera. Y por consiguiente toda la descendencia de Adán y de Eva aparecerían en la tierra sin vida eterna, solamente con vida temporera que se le ha ido acortando a la raza humana. Vean, Adán vivió 930 años, Matusalén vivió 969 años. Y así por el estilo encontramos personas que vivieron sobre 900 años, ninguno llegó a 1000 años, y otros llegaron a 800, otros a 700, otros a 600, y fue bajando el tiempo de vida del ser humano. Y actualmente el que llega a 100 años es un campeón. Pero llega a 100 años, pero ya sus piernas no le resisten mucho y tienen que usar sus bastones o cosas así, porque llegar actualmente a 100 años es un éxito muy grande. Pero vean, todo esto ha sido por causa de que el ser humano murió a la vida eterna y solamente le quedó vida temporera. Por eso Cristo dice que el que no cree en Él, dice que no tiene vida permaneciente en sí, o sea que no tiene vida eterna. La vida permaneciente, la vida que permanece es la vida eterna. Lo que el ser humano tiene es una vida temporera que se le va a terminar a cada persona y no sabe en qué año se le va a terminar, porque no depende de los años que tiene, sino que depende de cuando Dios le dice: terminó tu vida en la tierra. Por lo tanto, todo ser humano necesita confirmar su lugar en la vida eterna. ¿Con quién? Con Jesucristo en su reino eterno. Y esto lo hace recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo lo reciba en su reino, lo perdone de todo pecado, con su sangre lo limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así lo selle en el reino de Dios con el Espíritu Santo, y tenga así la señal de que es un hijo o una hija de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, dice San Pablo. Por tanto, no está como un hijo de Dios manifestado en esta tierra. Tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para ser como un hijo o una hija de Dios en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así pertenecer a la casa de Dios, a la familia de Dios. La casa de Dios es la familia de Dios, los descendientes de Dios, que son los hijos e hijas de Dios. Porque un descendiente de Dios es un hijo o una hija de Dios, desciende de Dios. Y ahora, vean lo que Cristo nos dice en San Juan capítulo 6, versos 38 en adelante, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección para el día postrero es para todos los creyentes en Cristo. Serán resucitados en cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. En San Juan capítulo 11, verso 26 en adelante, Cristo hablando, verso 23 en adelante, capítulo 11, verso 23 en adelante, Cristo hablando
con Marta, la hermana de Lázaro. Lázaro ya había muerto, llevaba 4 días que estaba muerto y ya estaba sepultado. Y ahora vean, aquella muerte fue para la gloria de Dios. Como también cuando cada hijo e hija de Dios muere físicamente, es para la gloria de Dios. La persona va al paraíso a vivir en el cuerpo angelical y en el día postrero Cristo lo resucitará en un cuerpo glorificado. Por consiguiente, es para la gloria de Dios ser manifestada en la resurrección de todos los creyentes que han muerto físicamente, y para los que estaremos vivos será para ser transformados, y entonces todos seremos jóvenes y eternos con un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean, Cristo va a dar una muestra, un testimonio vivo de lo que Él va a hacer con todos los creyentes en Él que morirían durante los diferentes tiempos y edades y siglos. Ahora va a dar y a mostrar que Él tiene el poder para resucitar. Lo va a mostrar aquí, resucitando a Lázaro de entre los muertos, el cual ya llevaba 4 días de muerto y ya su cuerpo estaba en estado de corrupción. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta sabía que vendrá una resurrección en el día postrero, o sea, en el 7º milenio de Adán hacia acá. Porque Cristo ya lo había enseñado, como leímos en el capítulo 6, versos 38 al 40 de San Juan. Pero aquí Cristo va a resucitarlo como ejemplo de lo que Él va a hacer en el día postrero con todos los creyentes en Él que han muerto físicamente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Y nosotros lo creemos? Amén. También nosotros creemos lo que Cristo ha dicho y que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahora, la promesa es que el que cree en Cristo no muere eternamente, sino que vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto físicamente, tiene vida eterna, su alma tiene vida eterna, y el Espíritu de Cristo que le recibió lo tiene. Y por consiguiente tiene el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo. Tiene la evidencia de que es un hijo o una hija de Dios, de que es un cordero o una cordera de Dios. Y aunque esté muerto, vivirá. Va al paraíso a vivir en el cuerpo angelical. Y luego, en la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero, será resucitado en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Volverá a vivir, volverá a esta tierra, pero en un cuerpo nuevo y glorificado y joven para toda la eternidad. Un cuerpo con vida eterna. Y los que estamos vivos seremos transformados y entonces también tendremos un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y será un cuerpo joven. Por lo tanto, ya los años que hayamos vivido en este cuerpo físico no contarán. Será un cuerpo nuevo. Los ancianos creyentes en Cristo que estén vivos, al ser transformados, serán jovencitos de nuevo, pero en un cuerpo con vida eterna.
no el mismo cuerpo, sino uno con vida eterna. Una transformación de parte de Dios será realizada. Así como Él produce una transformación interior, cuando nos da su Espíritu Santo y produce el nuevo nacimiento, nos dará el cuerpo físico glorificado y entonces ya estaremos con esa transformación física de cuerpos mortales a cuerpos inmortales. Y entonces tendremos vida eterna física también. Tendremos entonces la inmortalidad, seremos inmortales. Y con ese cuerpo nuevo y glorificado que Él nos dará, es que vamos a ir a la gran fiesta celestial, a la fiesta más importante del universo, la fiesta en donde van a estar los ángeles de Dios y en donde van a estar todos los santos del pasado que han muerto, tanto los santos del Nuevo Testamento, del tiempo de los apóstoles y del tiempo de los diferentes mensajeros que Cristo ha enviado a su iglesia, y también los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con Cristo cuando Cristo resucitó. A esa fiesta ellos irán también. Es esa fiesta llamada la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel del Señor Jesucristo le dice a Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 10, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Recuerden que la esposa es la iglesia del Señor Jesucristo y el Cordero es nuestro amado Señor Jesucristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora podemos ver que es bienaventurada toda persona que es llamada a la cena de las bodas del Cordero. Y si es bienaventurada y va a estar en la cena de las bodas del Cordero, en la casa de nuestro Padre Celestial, en la séptima dimensión, la dimensión de Dios, toda persona en su corazón dice, yo quiero estar en esa gran cena de las bodas del Cordero. La persona que quiere estar tiene que escuchar que la invitación, el llamado, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y las personas se preguntan, ¿y cómo puedo yo escuchar esa invitación? ¿Cómo puedo escuchar ese llamado? ¿Cómo puedo recibir esa invitación? Esa invitación para ir a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. El llamado es la predicación del Evangelio de Cristo. Es Cristo por medio de su Evangelio llamando, extendiendo la invitación a todos los que van a estar con Él en la gran cena de las bodas del Cordero. Él mostró este llamado en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante, cuando dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, sino que son de entre los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo, el buen pastor? Estas ovejas que no son del pueblo hebreo, sino que estarán entre los gentiles, por cuanto Dios estaría llamando un pueblo de entre los gentiles para su nombre, para formar su iglesia, el Israel celestial.
Estas personas son las que escucharían la voz de Cristo, que es la predicación del Evangelio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, ungiendo a esos mensajeros de etapa en etapa y hablando el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo por medio de esos mensajeros. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye, dice Jesucristo en San Juan capítulo 8, verso 47. Y en San Juan capítulo 10, versos, aquí vamos a ver la diferencia que hay entre una persona que no es un hijo de Dios, que no es una oveja del Padre dada a Cristo para que le dé vida eterna, y la diferencia que hay entre una persona así y una persona que es una oveja del Padre dada a Cristo. Dice en el capítulo 10, verso 22 en adelante, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y esto es algo duro, pero es la verdad. No podían creer en Cristo, aunque Él les decía que Él era el Mesías. Porque ellos preguntan: si tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, dínoslo abiertamente. Él les dice: ya lo he dicho a ustedes y no han creído. ¿Y cuál era la causa? Porque ustedes no son de mis ovejas. No son de las ovejas que el Padre le había dado para que las buscara y le diera a ellas vida eterna. Mas dijo acerca de los que creerían en Él, dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué escuchamos la predicación del Evangelio de Cristo y creemos en Él y seguimos a Cristo? Porque somos de las ovejas de Cristo que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y yo les doy vida eterna. ¿Ve? Cristo le da vida eterna a esas personas que están tipificadas en ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Ven en San Juan capítulo 5, verso 40, para los que no querían venir a Cristo, por lo cual Cristo dice que no son de sus ovejas, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean, no querían venir a Cristo para tener vida eterna. No querían vivir eternamente. Porque el que viene a Cristo es porque quiere tener vida eterna. No venimos a Cristo para ser un religioso más. Ya hay bastantes religiosos en todas las diferentes religiones del mundo. Venimos a Cristo porque queremos tener vida eterna, y la vida eterna está en Jesucristo. No está en otra persona, ni está en religión alguna, está en Jesucristo nuestro Salvador. Recibir a Cristo como Salvador significa algo muy importante en nuestra vida, significa vida eterna. Recibir a Cristo como Salvador es vida eterna para nosotros. Por lo tanto, venimos a Cristo porque tenemos y queremos tener vida eterna. Y estamos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Ven? O sea que estas personas que están tipificadas, representadas en ovejas, son del Padre y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre Celestial. Y las han sido dadas a Cristo para que les dé vida eterna y nadie las puede arrebatar de la mano de Cristo. Estamos en las manos de Cristo. Vean en San Juan capítulo 11, nos dice de la siguiente manera: cuando el concilio de la religión hebrea se reunió, y ese concilio consta de 70 personas sabias en asuntos religiosos, líderes religiosos importantes con sus doctorados en teología, y estaba ese concilio encabezado por el sumo sacerdote. Por lo tanto eran 70 más el sumo sacerdote, 71. Y se reunieron para decidir qué iban a hacer con Cristo, porque a Jesucristo le estaban siguiendo muchas personas, y eso para la religión hebrea era un desastre para la religión hebrea. Se le estaban yendo las personas a los grupos religiosos que estaban bajo la ley y estaban siguiendo a Jesús. Ahora vean, capítulo 11, verso 47 en adelante de San Juan, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y había resucitado a Lázaro, y se corrió la noticia de la resurrección de Lázaro, un hombre que había muerto y ya llevaba 4 días de muerto, ya estaba su cuerpo en estado de corrupción. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahora vean, no querían, esos líderes religiosos no querían que la gente creyera en Jesucristo, cuando el propósito divino es que la gente crea en Jesucristo para que reciban el perdón de sus pecados, sean limpios con la sangre de Cristo de todo pecado y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan esas personas el nuevo nacimiento, nazcan en el reino de Dios y en la vida eterna, y así esas personas tengan la salvación y vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, estos líderes religiosos no querían la salvación de vida eterna para los hebreos. Más bien querían mantenerse como un grupo religioso, aunque no tuvieran vida eterna. Pero el propósito espiritual es que tengamos vida eterna. De nada sirve ser religioso y no tener vida eterna. De nada sirve pertenecer a un grupo religioso y no tener vida eterna. Lo importante es tener la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en el reino de su Padre y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en el reino de su Padre con sus ángeles. Y sus ángeles son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías, que son para llamar y juntar todos los escogidos de Dios del día posterior. De entre los gentiles primero, en el cuerpo místico de Cristo, esas últimas ovejas de Cristo, y luego a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel, que aparecen en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, y en el capítulo 14 ya aparecen, ya llamados y sellados en sus frentes. El ángel con el sello del Dios vivo, el ángel con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello del Dios vivo, viene para llamar y juntar y sellar 144,000 hebreos. Pero antes
son llamados y juntados los escogidos del día postrero que faltan en el reino de Cristo, y son sellados con el sello del Espíritu Santo, son bautizados con Espíritu Santo y fuego, y así obtienen el nuevo nacimiento y obtienen la salvación y vida eterna, y nacen en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y son identificados como hijos e hijas de Dios por el Espíritu Santo que ha descendido sobre ellos luego de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, así como el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús cuando Él fue bautizado en agua y subió de las aguas bautismales, lo identificó como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. Y así son identificados también todos los hijos e hijas de Dios por el Espíritu Santo que desciende sobre ellos luego que son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en esas personas el nuevo nacimiento. Nacen como corderitos o corderitas en el redil del Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora continuamos leyendo aquí. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, o sea, por el pueblo hebreo, por la nación hebrea. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ahora los hijos de Dios estaban dispersos tanto en aquel tiempo, en medio del pueblo hebreo y en medio de los gentiles, y por eso se comenzó a predicar el Evangelio de Cristo entre los hebreos y después entre los gentiles, buscando a los hijos e hijas de Dios, esas personas escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y de siglo en siglo se está predicando el Evangelio de Cristo, buscando esas ovejas que el Padre le dio a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Y así congregar en uno, en Cristo, todas esas ovejas como creyentes en Cristo y colocadas en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esas son las personas que como ovejas escuchen la voz de Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo, en la cual el Espíritu Santo habla por medio del ministro, del instrumento que está predicando el Evangelio de Cristo, esos mensajeros que Cristo envía de edad en edad para la predicación del Evangelio de Cristo. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. La voz de Dios es el Evangelio de Cristo para la dispensación de la gracia. Predicando el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo por medio de los diferentes instrumentos que Él envía en medio de su iglesia de etapa en etapa. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo escuché la voz de Cristo y no endurecí mi corazón, sino que lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y Él me dio salvación y vida eterna. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7. También en segunda de Corintios capítulo 6, verso 2, dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera, y vamos a leerlo ya que es un pasaje muy importante. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo aceptable, el día de salvación es la dispensación de la gracia, que comenzó desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario
Y todavía estamos en el día de salvación, en el tiempo aceptable delante de Dios, en donde Dios acepta a toda persona en su reino, toda persona que le recibe como su único y suficiente Salvador a Cristo, y la persona arrepentida de sus pecados pide perdón a Cristo, Cristo lo perdona y con su sangre Cristo lo limpia de todo pecado. Es bautizada la persona en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, y Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Porque esa persona, en el tiempo aceptable, la dispensación de la gracia, en el día de salvación, la dispensación de la gracia, recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y Dios, por medio de Cristo, lo aceptó. Aceptó la persona y la perdonó, y con su sangre lo limpió de todo pecado, y fue bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde se identificó la persona con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y Cristo lo bautizó con Espíritu Santo y fuego, y produjo en la persona el nuevo nacimiento. Nació en el reino del Señor Jesucristo, en ese reino eterno, y con vida eterna. Nació a una nueva vida, a la vida eterna. Nació en el redil del buen pastor, el redil de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo, como un corderito o una corderita. Nació a la vida eterna. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora hemos visto que todavía estamos en el tiempo aceptable delante del Señor, en el día de salvación, en la dispensación de la gracia, porque todavía hay ovejas que el Padre le dio a Cristo para que las busque y les dé salvación y vida eterna. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, que es la voz de Cristo, llamando y juntando las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y ahora, ¿dónde están las ovejas que ya han escuchado la voz de Cristo el buen pastor? Aquí estamos, y hemos recibido a Cristo el buen pastor como nuestro Salvador. Estamos en su redil, su casa, su iglesia. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, en esta noche está escuchando su voz, el Evangelio de Cristo, y Cristo le está llamando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Para qué se predica el Evangelio? Para que el que es de Dios escuche la voz de Dios, crea y reciba a Cristo como su Salvador, y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en la persona el nuevo nacimiento. Y así quede sellado en el reino de Cristo con el sello del Espíritu Santo, y así la persona obtenga la vida eterna y no perecerá jamás esa persona. Ha confirmado su lugar en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo ha descendido sobre la persona como descendió sobre Jesucristo, nuestro Salvador. El único que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús fue Juan el Bautista. Las demás personas no vieron nada. Por tanto, no tienen que ver que desciende sobre usted el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre usted cuando le recibe como su único y suficiente Salvador a Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y así hará una transformación interior en su vida, en su alma, y producirá así el nuevo nacimiento. Y estará identificado delante de Dios con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo como un hijo o una hija de Dios, como un corderito o una corderita del reino
de Dios. Como Cristo fue identificado como el Cordero de Dios por el Espíritu Santo que vino sobre él. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, pero desea vivir eternamente con Cristo en su reino, puede en esta noche recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento y quede identificado como un hijo o una hija de Dios por el Espíritu Santo que Cristo le dará a usted. Estamos aquí reunidos escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, porque nuestro nombre está en el cielo escrito en el libro de la vida. Y hemos sido guiados por el Espíritu de Dios para estar en esta actividad. Por tanto, los que aún no han recibido a Cristo como Salvador, también están escritos en el cielo en el libro de la vida y fueron guiados por el Espíritu de Dios para estar en esta actividad, para escuchar el llamado de Cristo, para escuchar la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, pueden pasar para recibir a Cristo como su Salvador, porque para eso es que el Espíritu de Dios los ha traído. Para eso es que ustedes han venido a esta actividad en esta noche. Ese ha sido el propósito de Dios con ustedes. Y ese ha sido el propósito de vuestra alma, venir para escuchar la voz de Cristo y recibirlo como su único y suficiente Salvador. Ya ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y ha nacido en vuestras almas, en vuestros corazones, la fe para creer en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, ya han creído de todo corazón, aunque estaban sentados, pero ahora les ha llegado el momento glorioso de dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, confesando a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, recibiéndolo y confesándolo como único y suficiente Salvador de vuestra alma. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree se pierde la bendición de la salvación y vida eterna. Pero el que no cree, ¿qué dijo Cristo de los que no creían en Él y de los que no creerían en Él más adelante? Cristo dijo, ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, ustedes están aquí presentes porque están escritos en el cielo y son ovejas del Padre que han sido dadas a Cristo para que les dé salvación y vida eterna. Por lo tanto, ustedes han estado escuchando la voz de Cristo, la voz del Evangelio de Cristo, para así abrir vuestros corazones y creer en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. El propósito de nuestra vida en la tierra es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para obtener el perdón de nuestros pecados, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Obtener el nacimiento a la vida eterna y en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Para eso es que estamos viviendo en este planeta Tierra, para obtener la vida que permanece para toda la eternidad, la cual es la vida eterna, la cual Cristo otorga a todos los que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Todavía vienen más personas de camino que, como ustedes,
quieren vivir eternamente, y esto es porque son ovejas del Padre dadas a Cristo para que les dé salvación y vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Si le damos la espalda a Cristo, Cristo nos dará la espalda delante de nuestro Padre Celestial. Pero si lo confesamos delante de la gente, Cristo nos confiesa delante de nuestro Padre Celestial. Todavía estamos dando unos segundos en lo que llegan las personas que vienen de camino, que como ustedes han escuchado y han creído de todo corazón en Cristo y vienen para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Todavía pueden continuar pasando los niños también de 10 años en adelante, porque Cristo tiene lugares para los niños en su reino también. Él dijo: dejad los niños venir a mí, y no se le impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios tiene mucho pueblo aquí en Managua, Nicaragua, y en toda la República de Nicaragua. Por lo tanto, en el reino de Cristo hay muchos nicaragüenses y habrá más, porque Él tiene todavía más ovejas nicaragüenses que estará llamando en este tiempo final. Y en el reino milenial de Cristo, cuando sea establecido en la tierra, habrá muchos nicaragüenses con Cristo reinando en su reino. Y allí nos vamos a ver con cuerpos glorificados y eternos y jóvenes para toda la eternidad. Allí estaremos como reyes, como sacerdotes y como jueces del orden y según el orden de Melquisedec, que es el orden celestial, del reino celestial y del templo celestial y de la corte celestial. A todo lo que Cristo es heredero, también nosotros somos coherederos con Él. Por lo tanto, en el reino milenial de Cristo es donde tendremos físicamente la bendición grande, y ya no habrá pobres. Ahora, en la actualidad, hay pobres, hay de la clase media y hay ricos también. Pero en el reino de Cristo todos vamos a ser reyes, sacerdotes y jueces, y por lo tanto no habrá ninguno pobre en el reino de Cristo. Todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, esas ovejas que el Padre le da para que les dé vida eterna, serán multimillonarias en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Para que tengan una idea, el más pobre en el reino de Cristo será más rico que el hombre más rico que haya existido en este planeta Tierra. Así de pobre será el más pobre. Por lo tanto, allí no habrá pobres en el reino de Cristo, en los miembros de ese reino, en los miembros de la iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador. En Cristo están todos los tesoros y las riquezas. Y lo más grande es la vida eterna. La vida eterna es lo más grande para todo ser humano. No hay cosa más grande que la vida eterna. Y la tiene el hombre más grande.
Jesucristo, para otorgarla a toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Todavía vienen más personas que quieren recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo les dé vida eterna. Pueden pasar, vamos a dar unos segundos y ya oraremos por todos los que han pasado. Vamos a estar puestos en pie para orar. Si falta alguno, puede pasar inmediatamente. Algunas veces sucede que en algunas personas, luego de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer de todo corazón, cuando llega el momento de dar testimonio público de su fe en Cristo, se aguantan, algo los aguanta, pero eso no es de Dios. De Dios es que la persona se levante, pase al frente y dé testimonio público de su fe en Cristo. Porque Él dijo: al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, levántese, pase al frente y dé testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Él le dé vida eterna. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. La decisión más grande que una persona hace en su vida es una sola. No hay otra decisión más grande que esa. La decisión más grande es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la decisión que coloca a la persona en la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. Y así ha asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. El reino de Cristo es el único reino que existirá por toda la eternidad. Los demás reinos dejarán de existir. Solamente el reino de Cristo es el reino eterno. Vamos a orar por las personas que han pasado. Si todavía falta alguna persona, puede pasar inmediatamente para que quede incluida en esta oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar con nuestras manos levantadas en alto a Cristo. Repitan conmigo esta oración, nuestros ojos cerrados. Señor Jesucristo, vengo a ti creyendo en ti de todo corazón. He escuchado la predicación de tu evangelio, he escuchado acerca de tu primera venida y del misterio de tu muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados y con tu sangre limpiarme de todo pecado. Señor Jesucristo, creo en ti de todo corazón y doy testimonio público de mi fe en ti. Y te recibo en estos momentos públicamente como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero nacer a la vida eterna. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén.
Repitan conmigo, con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados. Cristo les ha recibido en su reino. Cristo con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han creído de todo corazón en Jesucristo. Y ahora me preguntarán: ¿y cuándo me pueden bautizar? En agua, en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero cumplir el mandato de Cristo completo. Ya he creído y quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por cuanto ustedes han creído y Cristo ha prometido bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Y que Jesucristo nuestro Salvador les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y traiga también a los pies de Jesucristo a todos los familiares de ustedes, para que les dé salvación y vida eterna y estén con ustedes en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora pregunto aquí al ministro si hay agua. Hay aquí un bautisterio, hay otro allá. Hay 2 bautisterios más allá. Hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales también. Hay lugar donde cambiarse de ropas. Hay vestidores. Aquí hay uno. Allá hay otro vestidor para cambiarse de ropas y colocarse las ropas bautismales. Ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego colocarse de nuevo las ropas de ustedes y regresar a sus hogares gozosos y agradecidos a Jesucristo por la salvación de vuestras almas. Hay personas también que les ayudarán y les ayudarán para que su ropa esté segura, les cuidarán las ropas para que ustedes se bauticen, sean bautizados en agua y estén tranquilos, y les ayudarán en todo lo que ustedes van a necesitar. Que Dios me los bendiga y me los guarde, y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar ahí con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de el Espíritu Santo desciende sobre el Cordero de Dios y descenderá sobre ustedes como corderitos y corderitas que son de Dios. Luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como sucedió con Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue bautizado y al subir de las aguas, el Espíritu Santo vino sobre él. Así es para todos los hijos e hijas de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros aquí ya el reverendo para indicarles cómo hacer. Dios les bendiga y les guarde. Bien, las hermanas pueden pasar acá y los varones.